Hola Iglesia Viva, ¿cómo están? Continuamos con nuestra serie y temporada más bien, Imagen. El día de hoy vamos a conversar un tema respecto a la siguiente pregunta. ¿Tenemos un Dios injusto? Y era una pregunta que me hacía por mucho tiempo, sobre todo cuando era pequeño. Recuerdo que en el colegio, muy chico, tenía las reuniones de colegio, las convivencias en la comunidad, o también en las reuniones familiares. Y había una pregunta que siempre me hacía. El hecho de ver, por ejemplo, a los padres de mis amigos, de mis primos que estaban juntos y se demostraban el amor y el cariño, y sin embargo yo no podía gozar de eso. Y por mucho tiempo yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios es tan injusto en permitir en que yo no pueda disfrutar de lo que los demás disfrutan? Y la verdad es que en el camino y recorriendo aquí con el Señor, fue algo muy reparador el conocer cómo funciona el reino de los cielos. Y el tema que vamos a ver hoy día se trata un poco de eso, en recordarnos cómo funciona la justicia de Dios acá en la tierra y obviamente también en el cielo. Les quiero invitar a que podamos leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 12. Y dice así: y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Versículo 12 y último. Oramos así: de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este texto es muy interesante y es bastante increíble porque habla de una forma muy profética Pablo respecto a lo que va a suceder. De hecho, es un texto apocalíptico en lo que habla en cuanto Jesucristo sea su revelación, cuando venga por segunda vez y cómo va a ser esa revelación. Ahora deja entrever algunas cosas muy claras respecto a la justicia de Dios. Ahora, si nos vamos al contexto, Pablo le escribe a una iglesia, la iglesia de Tesalonicenses, que era una iglesia que lo estaba pasando muy mal. Tenemos que pensar de que Pablo ocupaba esta iglesia como una iglesia modelo y la ocupaba como ejemplo cada vez que predicaba. Es decir, si algún día vamos a levantar, vamos a plantar una iglesia, vamos a formar una comunidad, queremos que sea como la iglesia viva, como la iglesia de Tesalónica. ¿Y por qué hacía esto Pablo? Porque era una iglesia que se caracterizaba porque la componía gente que era de fe, gente que era trabajadora por la palabra y personas que tenían un muy buen corazón en amar y recibir a personas que no conocían al Señor. Era la iglesia ideal, que avanzaba con mucha fuerza. Pero a pesar de eso, era una iglesia que no estaba ajena de los problemas de la época. Es más, tenemos que recordar que en ese tiempo esta iglesia, o la iglesia en general, estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Entonces, una de las cosas que empezaron a surgir
dentro de esta iglesia fueron falsas enseñanzas. Por ejemplo, hablaban respecto de que como estaban bajo esta persecución y bajo el Imperio Romano, hubieron múltiples veces donde los emperadores, siempre con esta tendencia a sentirse un semidios, desafiaban a ciertas religiones y se imponían para ser adorados también. Esto ocurrió 10 años antes que Pablo escribiera esta carta, cuando Calígula, el emperador de esa época, intentó levantar una estatua de él mismo dentro de la iglesia de Jerusalén, con el fin de que sea adorado por toda la iglesia cristiana. Es por eso que esta iglesia pensaba de que, y tal como lo habían hecho los profetas, decían que el día que se levantara el anticristo y se sentara en la iglesia, iba a venir Jesucristo a reclamar lo que era suyo. Imagínense cómo se sentía esta iglesia, que hace 10 años había ocurrido esto, y que lo más probable para ellos era que Jesús ya había vuelto y había reclamado lo que era de él. Y lamentablemente no los invitó a la mesa, no los invitó a ser parte del reino de los cielos. Entonces era una iglesia que trabajaba duro, que había hecho las cosas bien, pero estaba muy frustrado porque esto empezó a nacer en medio de la comunidad y empezaron a predicar que ellos ya habían sido los olvidados. Por otra parte, dentro de esta misma comunidad empezaron a surgir algunas personas que Pablo los llamaba que llevaban una vida ociosa, no querían trabajar y se metían en la vida ajena. Gracias a Dios eso no ocurre en nuestra iglesia. Pero como siempre hacemos enseñanzas que son preventivas, esto debemos aprenderlo, que Pablo enseña, ¿no es cierto?, respecto a tener esta actitud, que no es contraria a lo que los pastores o las personas de esta época enseñaban. Entonces, en una iglesia que lo estaba pasando mal, por un lado tenía una corriente que los achacaban y decían, hey, ustedes son los olvidados, hicieron todo el trabajo por nada, y Jesucristo ya se olvidó de ustedes. Y por otro lado tenemos que dentro de ese mismo grupo había gente que se aprovechaba de ellos económicamente y se aprovechaba de ellos también porque llevaban una vida ociosa y solamente ni siquiera querían trabajar ni aportar, y más encima los criticaban desde adentro. Entonces era un tema no menor. ¿Cuántas veces nos ha pasado o te ha pasado que te levantas en la mañana y te preparas un buen café, vas a salir al trabajo y cuando estás por llegar al trabajo te chocan el auto? No solo te chocan el auto, sino que llegas tarde porque te chocaron el auto, aparte tenías planes durante el fin de semana y justo te quedaste sin auto el fin de semana y tú miras al cielo y dices, ¿por qué esto me ocurrió a mí? Algunas veces nos cuestionamos y pensamos, ¿por qué las cosas malas solo me ocurren a mí? Algunas veces es solo un día en donde pensamos de que el mundo ha hecho un complot, un atentado contra nuestra vida y sentimos de que estamos viviendo una vida muy injusta. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y sentimos esta sensación de que estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo una relación con el Señor, sin embargo, hay cosas en la vida, en el día a día, donde nos va mal. Y sentimos, esto parece no ser muy justo. Lo inmediato que surge frente al sentimiento de la injusticia es la venganza. Por lo tanto, la imagen incorrecta de la justicia es la venganza. Una de las cosas que hemos visto y un fenómeno social que se ha dado mucho este último tiempo ha sido el concepto de la funa. La funa es una forma de hacer justicia, pero a pesar de que es una forma de hacer justicia, no se salva de que no haya ahí un sesgo de venganza. Ya lo vamos a estudiar por qué.
Pero para poner en contexto un poquito este tema, la funa es una palabra que viene del mapudungún, en el cual significa podrido. El funán significa que algo que está en pudrición lo llevo a la luz. Y la actitud de sacar algo público que es injusto y obviamente culpar a alguien o a un grupo de personas, eso es la actividad que hoy día nosotros conocemos por funar. Hay una frase muy conocida acá en Chile en cual dice, si no hay justicia, hay funa. Y es porque nació desde esa manera, al finales del siglo XX acá en Chile, a raíz de los atentados contra la humanidad, ¿no es cierto?, de lesa humanidad, hubieron familias donde nunca llegó la justicia para sus seres queridos. Y frente a esto, ellos se organizaron y crearon este lema, ¿verdad?, donde iban de una forma pacífica a protestar afuera de la casa de la persona o en un lugar público, a entregar información respecto a la persona funada, pero tenía un tinte más político. Esa fue la génesis de la funa. Ahora, tiempo después, vemos un fenómeno completamente distinto. Vemos una funa que es 2.0, donde se manifiesta por redes sociales, ya no es necesario salir a un lugar. También se culpa algún acto que uno puede considerar injusto. Tiene la capacidad de volar por miles y miles de kilómetros a través de las redes y las redes sociales para hacer juicio de una persona. ¿Cuál es la diferencia de esta nueva funa 2.0? Es que esta nueva funa viene antes del juicio. Es decir, no se espera a que se haga juicio con la persona, sino que nos adelantamos y primero se hace un juicio público. Por lo tanto, se hace a la inversa de cómo se originó el concepto de funa. No se puede criticar, yo no puedo desde esta perspectiva criticar lo que es la funa, porque como todo movimiento nace por una buena causa. Es más, uno debería comprender el dolor que está sufriendo una persona para llegar a esa instancia, y son gritos desesperados de ayuda, en pedir de que se haga justicia. Sin embargo, mi deber como pastor de la iglesia también es advertirnos y ayudarnos, ¿no es cierto?, a comprender un poco más en que tenemos que cuidar nuestro corazón en no caer en la trampa. Mateo capítulo 12, versículo 7 dice, ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. El problema de este nuevo fenómeno 2.0 es que el juicio público viene antes del juicio legislativo que nosotros tenemos. El juicio público lo levantamos y nos apresuramos antes, y con información que manejamos por redes sociales. ¿Cuál es el problema? Es que las redes sociales son sumamente manipulables. No tenemos que olvidar nunca de que detrás de una red social o de un grupo o de una publicidad hay un grupo, hay un conglomerado de personas que están trabajando y se han organizado para lograr un efecto. Tenemos que aprender a tener un espíritu crítico y poder discernir y observar bien qué es lo que no nos conviene y lo que no. Si es que mi opinión va a ser de edificación, de bendición para otro. Es mi deber como cristiano. Yo te quiero animar en que puedas tener responsabilidad con tus redes sociales, por ejemplo, con tu forma de comunicarte. Yo no te puedo privar ni te puedo coartar. No soy quien para hacerlo. Yo también cometo errores y también publico cosas de las cuales me he arrepentido alguna vez. Es más, si yo tuviese que abrir mi corazón, creo que soy una de las personas más funables de la iglesia. Y al igual que yo, cualquier persona es funable, porque todos tenemos algún tejado de vidrio y tenemos un pasado que nos condena. Por lo tanto, nadie se escapa de eso.
Pero debemos tener cuidado en cómo manejamos y administramos nuestra vida, nuestras redes sociales, nuestra opinión pública. Recuerda que siempre hay alguien que nos puede estar observando, que puede estar aprendiendo y que puede estar siendo bendecido por ti. Por lo tanto, uno de los problemas más grandes que tiene hoy día el mundo es que se ha vuelto incapaz de distinguir entre justicia y entre venganza. Y a lo mejor nos puede resultar muy difícil que un castigo, intentando hacer justicia, no tenga ahí un sesgo, una pequeña cantidad de venganza, pero posiblemente la tiene. Pero cualquier víctima que ha sido violentada o ha sufrido un delito intencional, ¿verdad? Sabe o que ha experimentado esto, sabe que no quiere producir más daño porque la persona que hizo el daño se hizo daño a sí misma. Hay una profunda sensación en el mundo en que necesita volver a estar en equilibrio. Necesita que los errores sean corregidos. Y es por eso que nuestros sistemas de justicia, y al igual los que hay en el resto del mundo, luchan por eso, luchan para que se pueda aclarar cada vez más esto y pueda volver al equilibrio. Pero no olvidemos que tanto como nuestros sistemas de justicia, como los sistemas de justicia de otros lados, no están ajenos de errores y que son imperfectos. Lógicamente, porque, y aquí vamos a entrar a otro tema, y esto es como la enseñanza principal que me gustaría que atesoraras hoy día, que solo la justicia de Dios traerá descanso. Déjame compartir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el capítulo 1, pero del verso 5 al 7. Dice: todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Ahora, es importante porque esa es como la palabra clave. El juicio de Dios promete de que a cada uno de nosotros nos va a dar descanso. Y el descanso que describe aquí es un descanso netamente espiritual. Es un descanso que solamente se experimenta en una relación con Él. Es un descanso que incluso, lo dice Pablo, lo vamos a experimentar cuando nos vayamos a reunir con Él, cuando estemos en su presencia. Ese es el tipo de descanso que Dios ofrece. Es un descanso pleno, que solamente lo puedes experimentar teniendo una relación constante con Él. Continúa, dice: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. Y esa manifestación apunta, o se puede entender como el Apocalipsis. El Apocalipsis es cuando Jesucristo va a venir por segunda vez, pero va a venir en gloria y majestad. Por eso dice: se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Jesucristo no va a venir como un bebé, como vino en la primera venida. La promesa es que va a venir como un rey y va a venir con su ejército. Y en ese momento es donde nosotros podremos experimentar el descanso, la paz que nosotros tengamos en el corazón, lo que ofrece el Señor. Esa restauración perfecta, completa de nosotros. Nosotros confiamos en Dios, y ese es el llamado a que hagamos hoy día, porque Dios es un caballero, Dios es una persona que cumple sus promesas. Sería una contradicción a la perfección divina pensar en que Él no va a cumplir sus promesas. Sería contradecirse Él mismo si Él no cumple sus promesas. Pero a lo largo de la historia, con lo que enseña la Biblia, nos podemos dar cuenta que Dios es un ser que cumple sus promesas. Sin embargo, somos nosotros los que fallamos en nuestra paciencia. Y me incluyo, soy el primero porque soy muy impaciente por la vida. Porque anhelamos ver la justicia de Dios al instante y olvidamos
que el ejercicio de la justicia nace plenamente del corazón de Dios. Es un atributo divino, ni siquiera es nuestro. No estoy diciendo que la justicia acá en la tierra no sirva, de hecho habría caos si no hubiese justicia, pero tenemos que reconocer que es algo imperfecto y siempre será imperfecto. Pero el juicio perfecto de Dios, la justicia perfecta de Dios, es la única que nos traerá descanso porque es perfecta. Y a raíz de esta impaciencia que nosotros tenemos y desesperación por querer saber cuándo van a ocurrir las cosas, no es algo nuevo, es algo que los mismos discípulos en Hechos capítulo 1 le preguntan a Jesucristo y Jesucristo le responde lo mismo que te voy a decir hoy día, que el tiempo y la hora y el momento corresponden netamente a Dios. No nos corresponde saberlo a nosotros. Por lo tanto, es claro que Dios va a cumplir su promesa cuando Él se revele a la humanidad y esto debería motivarnos a descansar desde hoy día. El llamado que nosotros hacemos es que podamos vivir el reino de los cielos acá en la tierra. Empecemos a vivirlo desde ahora. Y ese descanso eterno que nos ofrece Jesucristo, nos ofrece desde hoy. En que podamos experimentar ese descanso, esa justicia, desde hoy. Yo te invito a que puedas depositar tu fe y confiar en Jesucristo, confiar en Dios, porque Él traerá el descanso a tu vida. Siempre se nos critica a los cristianos de que vivimos con los pies en el cielo y olvidamos que estamos en la tierra, pero la invitación en este día es que vivas con los pies en la tierra, pero con una mentalidad del reino de los cielos. Te invito a que puedas vivir pensando como un ciudadano del reino de los cielos, sin desconectarte de lo que pasa a tu alrededor, siendo sal y luz en donde el Señor te pone, pero siempre con la mentalidad del reino de los cielos. La imagen correcta de la justicia, por lo tanto, es encontrar descanso. Y te lo vuelvo a repetir, los sistemas de justicia a nivel global luchan por devolver el equilibrio a las cosas, pero como te explicaba hace un momento atrás, es un sistema que es imperfecto. Ningún sistema de justicia va a devolver un familiar que asesinaron a lo mejor. Ningún sistema de justicia va a devolverte la dignidad, ni mucho menos si atentaron contra tu integridad física o psicológica. Ningún sistema de justicia lo va a devolver. Pero ¿sabes qué? Cristo pone paz en medio del caos. Cristo es la única persona que conozco que puede poner esa paz en medio de tu vida. Eso mismo que experimenté yo, ese a lo mejor sentimiento de injusticia con el cual yo crecí al principio, como te comentaba en la historia que me tocó vivir, ese mismo sentimiento de injusticia, de tristeza, de rabia, esa paz la pone Jesucristo y quita todo ese sentimiento respecto a la injusticia. El llamado en este día de ninguna manera es que nos quedemos callados cuando vemos el mal, sino nuestro llamado como cristianos es a denunciar el mal. El mal nunca se puede salir con la suya. Tiene que siempre ganar el bien. Pero el principio es que si nosotros devolvemos mal por mal, vamos a hacer más daño. Por lo tanto, debemos ser personas que seamos educadoras, seamos personas que colaboremos socialmente, seamos personas que tengamos la capacidad de orientar a las personas de nuestra sociedad. Una de las críticas que hace Pablo a la iglesia es que habían personas dentro de ella con vidas de ocio que se negaban a trabajar y que se entrometían en asuntos de los demás. Si lo vemos desde hoy día de la cuarentena, sería como personas que no están trabajando en sus casas o que a lo mejor, si no tienen trabajo o no trabajan, ni siquiera ordenan en sus casas o colaboran en algo. Sería personas que
pasan metidas en las redes sociales y lo único que hacen es hacer una crítica, y una crítica que ni siquiera es constructiva, sino que es destructiva. Una crítica destructiva es cuando critican pero no dan la solución. Ese tipo de persona es la que Pablo está haciendo énfasis y lo ponemos en un contexto de hoy día. La oración de Pablo para esta generación es que rindamos cuentas ante el Señor de forma digna, que Él perfeccionará la buena obra que está haciendo en tu vida y que también la gente pueda conocer a Jesucristo a través de tu vida. Dios te quiere usar. Y la oración por nuestra generación debería ir apuntada hacia lo que Pablo está animando. Siempre, como resumen de esto, veremos que nuestra justicia como una justicia injusta, porque la justicia terrenal es así, tiene errores, tienen cosas que a lo mejor no siempre nos van a dejar conforme. Pero déjame decirte que Jesús experimentó nuestra justicia acá en la tierra. Él fue injustamente funado por sus hermanos. Él fue injustamente condenado por hechos que él no cometió. Él fue injustamente golpeado, fue humillado públicamente, fue torturado y fue objeto público de venganza para un grupo de personas. Jesucristo experimentó todo el dolor. De hecho, más que el dolor, Jesucristo experimentó la injusticia que vivimos hoy día y día a día en la tierra. Él conoce tu dolor. Él sabe si a lo mejor tú cargas hace años con un sentimiento de que no se hizo justicia. Jesucristo entiende completamente eso porque no se hizo justicia con Él. Una justicia terrenal, me refiero. Y Él, por mucho menos, en vez de alzar la voz, Él guardó silencio. Como una oveja que iba al matadero, Él guardó silencio. La imagen de la justicia del reino de los cielos es completamente distinta respecto a la imagen de justicia que nosotros tenemos. Y eso nos debe dar esperanza y paz en lo que viene, en lo que Dios nos ofrece. Es por eso que la invitación es que nosotros podamos vivir con esa mentalidad. Pero no solamente vivir con esa mentalidad, sino que también ser útiles para nuestra sociedad. Si queremos ver, por ejemplo, adultos que sean un aporte para la sociedad, adultos que sean felices, que puedan desarrollarse, es hora de que empecemos a involucrarnos con ciertas entidades, con el Sename, por ejemplo. Es hora que estemos abiertos a poder trabajar con lugares donde necesitan justicia, pero una justicia del reino. Necesitamos lugares de trabajar con los adultos mayores, como el Senama. Personas que puedan experimentar una adultez digna y que puedan experimentar la justicia del reino. La invitación a que seamos personas y cristianos activos en medio de nuestra sociedad, en que puedas tener una voz, una influencia en la junta de vecinos, en tu comunidad, en tu edificio, como apoderado del colegio. No pierdas la oportunidad de poder bendecir y proyectar el reino también y esta sensación, esta justicia que estamos experimentando en otras personas. Te invito a que te puedas involucrar, más que ser un perfil de una persona que se queda desde la comodidad de la casa, criticando por redes sociales y a lo mejor siguiendo causas que, como ya les decía, hay que tener cuidado con lo que aparece en los medios porque son muy manipulables. Más que eso, piensa con una mentalidad de reino de querer llegar un poco más allá y ser una persona de verdad que haga cambios en nuestra sociedad. Te invito a que puedas aprender a confiar en el carácter de Dios, en que es un Dios misericordioso y la invitación está en este día. Él quiere que tú puedas experimentar descanso a través de su justicia. Él da la verdadera justicia, la libertad que nosotros esperamos. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos donde estás y podamos orar y pedirle a Dios de que nos ayude en este día. Padre, te pedimos, Señor, de que
nos formes como hijos tuyos cada día, Señor, en pos de tu justicia. Señor, que busquemos tu justicia de reino, que invitemos personas a poder experimentar tu justicia de reino, la que está en el reino de los cielos. Queremos que más personas experimenten el descanso, la paz que hemos experimentado nosotros, Señor. Y si hay alguien que hoy día todavía está luchando con eso, te pido, Señor, de que hoy día le puedas dar paz a su corazón. Bendícele, Señor, y que sinceramente podamos construir una relación cada vez más profunda contigo. Que podamos derribar todas las imágenes erróneas que tenemos en nuestra vida y que podamos construir la imagen correcta tuya, del reino de los cielos. Te bendecimos, Señor, y te amamos. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén. Te doy mucho ánimo y que Dios te bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú